Fica Café, el podcast de CREAP España. Presenta Antonio San José. ¿Qué tal? Bienvenidos todos a una nueva edición de Fica Café. En CREAP acabamos de presentar, como cada año, ya es una tradición, nuestro informe sobre la influencia digital de empresas y directivos en España. Un documentado análisis que nos invita a reflexionar sobre cómo se construyen y se consolidan los perfiles de los altos directivos en LinkedIn y cómo inciden en la reputación de las compañías a las que representan. Y como hacemos siempre, para conocer las conclusiones de este informe y analizar en profundidad su contenido, conversamos hoy en este podcast con uno de sus responsables. Hablamos con Cecilio Prado, Senior Director del área digital de CREAP. Bienvenido, Ceci, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Antonio. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, uno de sus responsables porque has trabajado también muy estrechamente con Ruth Cacho. Efectivamente, hoy justo no ha podido estar conmigo, pero bueno, intentaré hacerlo igual de bien yo solo. Bueno, Ruth Cacho, que es Associate Director de CREAP Digital, es un trabajo que ya se ha convertido prácticamente en una costumbre, en una tradición en CREAP, este análisis, esta toma de contacto y análisis y este pulso a la presencia de directivos en redes sociales, especialmente LinkedIn. Sí, eso es. Aquí lo que queremos hacer con este informe es poner un poco en valor, Antonio, el papel de los directivos en la estrategia de comunicación digital de las compañías. Bueno, cada año es cierto que nos va dando algunas pistas. Estamos ya en una tercera edición, Ceci, y habéis utilizado, entiendo, la misma metodología que en anteriores informes. Eso es, la metodología es la misma, es analizar las empresas, el engagement rate que tiene, que el engagement rate, para el que no lo sepa, bueno, es una fórmula que lo que analiza es la interacción partido por el alcance, ¿vale? de cada publicación. Uh-huh. Lo que es un porcentaje y con eso tú puedes ver un poco la influencia que genera cada post. Aquí lo que hemos hecho es seguir, en ese caso, la misma metodología. Lo que sí hemos incluido este año como novedad es fijarnos en el ranking en Merco para seleccionar las empresas por cada sector. Al final, Merco es un ranking reputado, como todo el mundo conoce, y nos hemos fijado en las empresas más destacadas en su sector, en cada sector, para poder hacer el análisis. Así, de esta manera, se consolida la posición de este informe como una referencia en la medición y gestión también de la reputación digital en el entorno corporativo español. Eso es. Al final, queríamos tener un poco, respecto a otros informes, pues había un poco dudas o el criterio de la selección de empresas, etcétera. Aquí hemos sido totalmente transparentes y hemos querido escoger a Merco porque al final es una referencia en esa parte y nos ha valido también, pues también para avanzar en las conclusiones que ya habíamos visto en los dos anteriores informes. Habéis analizado cerca de 100 páginas web, Ceci, en este informe y más de 80 perfiles de directivos. Eso es. Hemos analizado más de 100 páginas de LinkedIn y 80. ¿Por qué 80 y 100? Si alguien se lo pregunta. Porque no todas las compañías que hemos analizado tiene presencia de su directivo en LinkedIn. De ahí viene la diferencia. Ahí digamos que tenemos un déficit si nos comparamos con otros países. Realmente, respecto a Estados Unidos, sí, respecto al resto de países, no tanto. O sea, creo que a nivel europeo estamos bastante en la media. Estados Unidos sí que en cuanto a participación, estar en la red, incluso, y luego si quieres hablaremos de ello, Antonio, pero formatos, etcétera, pues nos ganan. Van bastante más avanzados que nosotros. Bueno, vamos a hablar, si te parece eso, justamente de formatos, de presencia. No sé si esa renuencia que se nota en Europa tendría que haber, porque aunque algunos directivos piensen que esto es un tema menor, que no tiene tanta importancia, que no disponen de tiempo, que les da miedo, que temen pues exponerse en redes sociales, sí, un poco de todo, ¿no? Sí, a ver, realmente no es que en Europa estemos mal, digo, porque si al final analizas la presencia del directivo respecto a anteriores ediciones, hay muchísimos directivos que están ahora que antes no estaban. O sea, creo que sí que las empresas han entendido que los portavoces también tienen que estar en la escena digital y el canal ahora mismo es LinkedIn, porque no hay otros, el mejor. Entonces, sí hemos visto que hay muchos más directivos,
pero es cierto que igual que en otros años el engagement rate pues parecía que subía, etcétera, este año el engagement rate respecto a años anteriores ha descendido un poco. ¿A qué puede responder eso? Pues a poca novedad en los formatos y a que tienen posiciones muy fijas, de no me salgo de la línea, no vaya a ser que meta la pata, etcétera. Ahí es donde Estados Unidos pues hace una comunicación más natural, más personal, y ahí yo creo que nos queda un poco. Sí, hablabas de formatos digamos, modalidades adoptan los directivos, por ejemplo, en Estados Unidos, que te parecen interesantes o relevantes. Sí. O sea, quizá no es tanto el formato lo que más destacaría de Estados Unidos, que ahora os cuento también lo que más, cosas que hacen más que nosotros no, pero sobre todo es el tono. Os diría que la diferencia es el tono, que hablan como personas. Aquí lo que estamos observando es que muchas veces el directivo se está convirtiendo en empresa. Sí. Ahí al final es desperdiciar la atención que tienes de toda la audiencia que te da LinkedIn, que precisamente se fijan más en ti por ser una persona. Si tú empiezas a hablar con una persona, como una empresa, perdón, pues pierdes esa atención. Luego es cierto que utilizan más el vídeo, se atreven más. Aquí son pocos directivos los que se han atrevido con el vídeo, no sé si les da reparo o tienen miedo, y los que se han atrevido con el vídeo se ve un poco cocinado, ¿vale? Cuando digo cocinado, ¿a qué me refiero? Pues a demasiado preparado. Hoy día en tema de redes sociales, quizá por la influencia de redes como TikTok, pero casi que se lleva más, o tiene más éxito una grabación natural, que sea con móvil, un poco de prisa y corriendo, me lo invento, en el backstage de un evento, sí, que casi la típica grabación con tu trípode, tu cámara de última generación, con tu micrófono de corbata, etcétera. Entonces, creo que es ahí, en cuanto al formato, donde los directivos de Estados Unidos se están atreviendo más, pero te diría que por lo que más triunfan, más allá del formato, que también por el tono. Por tanto, la espontaneidad, Ceci, importa. Totalmente. La espontaneidad importa. Obviamente, no hay que olvidarse que son representantes de empresas, son las voces activas de empresas y no se pueden pasar de espontáneos ni tocar diferentes temas. Esto, Antonio, tú lo sabes mejor que yo, que llevas años en el mundo del periodismo, pero es cierto que si un directivo habla en su perfil y en su nombre, aunque sea el CEO de una compañía, tiene que parecer que es esa persona y no una voz de la empresa sin ningún tipo bueno, pues que llame la atención como tal. Sí. Hablemos de sectores que habéis incorporado este año en cuanto a las empresas y a los directivos elegidos. Sí, pues mira, este año hemos incluido, por ejemplo, el sector de educación, ¿vale? Porque al final nos lo pidieron, es cierto que nos decían que por qué no lo habíamos analizado y ha sido uno de los sectores a elegir y luego ha habido otros que sí que nos están diciendo que por qué no los incluimos, es cierto que tenemos que poner el límite en alguna parte. Al final nos hemos fijado en los que en ese ranking de empresas Merco, Antonio, que tienen mayor representación. Sí. Hablamos de salud, de energía, de automoción, de banca, de distribución, de transporte, de seguros, de telecomunicaciones y de alimentación, aparte de educación, como señalabas, ¿no? Eso es. Esos ya... Sectores muy globales, sí. Claro, ya los analizamos entre varios informes y bueno, es cierto que hemos visto, bueno, pues cierta evolución en algunos. Lo que sí que parece claro cuando lees este informe, y ocurría también en ediciones anteriores, es que los perfiles directivos continúan ejerciendo una mayor conexión y una mayor confianza con sus públicos frente a las páginas corporativas, digamos, más oficiales y de las empresas, ¿no? Y refuerzan la idea de que las audiencias prefieren contenidos y narrativas personales, humanas y con impacto emocional. Esto es algo que queda ampliamente demostrado. Sí, yo creo que al final las redes sociales, que es cierto que hay mucho debate ahora mismo que dicen que las redes sociales son cada vez menos sociales, pero al final cuando nos metemos en ellas, sobre todo es para ver a personas. Es cierto que puede ser muy útil para periodistas, para gente que quiere estar informada, etcétera, seguir a una empresa, pero al final lo que más te gusta leer es a personas. Te fijas más en una foto, te fijas más en una reflexión personal, etcétera. Al final el informe lo que nos da son datos y objetivamos un poco eso. O sea, al final este año, pues la tasa de engagement en general, en todos los sectores acumulados, pero es 15 veces superior a la de las páginas. 15 veces. 15 veces superior. Que son muchas veces, ¿eh? Son muchas veces. Está en 3,29 el engagement rate, este indicador que os comentaba antes, el de los perfiles personales y el de las páginas, sin embargo, está en 0,22%. Entonces, al final, es una diferencia muy grande. ¿Dónde vemos un poco la evolución respecto a otros años?
que es cierto que los directivos, en lugar de ir creciendo y hacer crecer ese engagement rate, se han mantenido, en algunos casos han bajado un poquito. Y creo que ahí es un poco donde la audiencia, la gente que nos metemos en LinkedIn, esperamos un poco más de personalidad en cuanto a las publicaciones. Leyendo el informe me llama la atención que hay dos sectores que destacan por encima del resto, claramente, que son telecomunicaciones y banca. Sí, al final yo creo que son dos sectores que destacan y no es porque estén bien vistos. O sea, quiero decir que al final telecomunicaciones y banca a lo mejor en el pasado han tenido en otros escenarios críticas, pero si están ahí es porque lo están haciendo muy bien sus líderes y sus páginas. Entonces, yo creo que no, nada es accidental en este informe, todo responde a una muy buena estrategia, a que son al final líderes que cuentan muy bien las cosas. Hay otros, pues quizá que están más por estar y, oye, ya hacen el check de, oye, ya estoy en LinkedIn, que era un poco lo que se me pedía, pero no van más allá y no se mojan tanto en los temas. Si nos está escuchando ahora mismo un directivo de una compañía y dijera, bueno, tengo aquí a Cecilio Prado, que de esto entiende, y le pido consejo acerca de qué contenidos funcionan mejor en LinkedIn. ¿Qué le dirías desde la experiencia que vienes ya adoptando después de estas 3 ediciones del informe de redes con respecto a directivos y empresas? Yo le diría que al final que uno que se atreva, que es un poco también lo que comentamos, lo comentó además el propio LinkedIn también en el evento de presentación del informe, pero que se tiene que atrever. Que sea valiente, que sea valiente. Efectivamente, ¿no? que sea valiente y que haga reflexiones personales. A mí, para decir, vamos a ponernos, Antonio, en un ejemplo, los resultados de una compañía. ¿Vale? De una compañía que cotiza en bolsa. Claro, para decir que ha subido o bajado o que han ganado X, yo ya sigo a la empresa. A mí lo que me importa es la reflexión del CEO, hacia dónde va la compañía, qué es lo que piensa, etcétera. Una reflexión más personal. Te hablo de resultados, pero te puedo hablar de cualquier tema, de dónde va a invertir la empresa, etcétera. Pero esa reflexión personal yo creo que es un poco lo que espera la gente leer cuando ve un directivo. Al final, si parafraseamos lo que está diciendo la compañía, perdemos todo. Entonces te diría atreverse y involucrarse personalmente en cuanto a la reflexión. O sea, utilizar la marca personal, digamos. Eso ¿no? es. Al final, es que al final es eso, porque un perfil de LinkedIn no es más que la marca personal de uno mismo. Sí, llama la atención, antes lo señalabas tú también, que únicamente 4 de cada 64 perfiles analizados emplean el vídeo de manera regular. Sí, es un formato en el que tenemos miedo. ¿Por qué? Primero, porque no nos gusta y luego también, es cierto, Antonio, exige más trabajo. Oye, es claro. muy fácil escribir un post de LinkedIn, que te lo revisen, que te ayuden, etcétera, y al final son letras. Un vídeo ya exige dedicar tiempo, preparar lo que vas a decir, etcétera. Pero yo insisto que a lo mejor la naturalidad es un poco lo que nos falta y que a lo mejor no deberían invertir tanto en ese vídeo. Obviamente no se puede decir cosas que sean baladíes, etcétera, pero que sean naturales en un vídeo y se puede hacer muy rápido un vídeo con móvil. Y eso es lo que están haciendo, por ejemplo, en países como en Estados Unidos, se están atreviendo más. Y esto está llegando, Ceci, también a la política, ¿no? Porque no podemos dejar de comentar, no hablamos de una empresa, pero si hablamos de un gobierno, por ejemplo, como Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, ha abierto una cuenta en LinkedIn, pero tiene también una cuenta en TikTok, utilizando vídeo, y recomienda cada semana libros y discos y actividades culturales. Y lo mismo ha hecho el ministro Félix Bolaños, por ejemplo. Es decir, que están descubriendo los políticos, como si fueran directivos de empresa también, que en las redes sociales, especialmente con vídeo y en TikTok, también tienen una forma de llegar a su público. Sí, aquí, mira, es un ejemplo fantástico el que dices, Antonio, porque ahí se ve fenomenal. El otro día estuve viendo un estudio que analizaba un poco las cuentas de TikTok de Pedro Sánchez y Feijóo, ¿vale? Ahora mismo os estoy hablando de memoria y, oye, que no me mate el que escuche este podcast y vea que me equivoco, pero creo que Feijóo en TikTok tenía unos 7.000 seguidores o por ahí y Pedro Sánchez tenía 100 y pico mil, ¿vale? ¿De dónde viene la diferencia? Yo, y que insisto, aquí no es una connotación política, hablo desde un punto de vista de comunicación digital. Aquí lo que ha hecho Feijóo es hacer refritos de vídeos, muy pocos vídeos hechos para la plataforma, muy pocos vídeos hechos hablando él hacia cámara, etcétera. Es mucho refrito de él hablando en el Congreso, etcétera. Pedro Sánchez, no. Pedro Sánchez o su equipo de comunicación, que entiendo que le han ayudado, han entendido los formatos de la red.
y hace vídeos, como lo has dicho tú muy bien, Antonio, más personales, recomendando libros, hablando en la cámara, utilizando los formatos de la red. Y por eso creo que es por lo que uno tiene tantos seguidores y otro tan pocos, porque no creo que haya menos votantes del PP en TikTok que en otras redes, etcétera. Creo que directamente llama más la atención y está mejor hecho un perfil y está mejor trabajado que el otro, que por lo que se está usando más por refritos y no habla de una manera tan personal. O sea, hablamos de un tema de adecuación, digamos, a la red social. Efectivamente. Básicamente. Bueno, pues que tomen nota, porque los partidos políticos ahora están estos líderes que estamos comentando, pero va a haber muchos más, evidentemente, nada, ¿no? En cuanto se acerque una campaña electoral. De los directivos analizados, solo 15, Ceci, ostentan distintivos como Top Voices en LinkedIn. Cuéntanos exactamente qué es esto. Sí. ¿Qué es esto de Top Voice? Porque digo, genera además mucha expectación y todo el mundo quiere su etiquetita que se ve cuando buscas a alguien al lado de tu nombre. Es una etiqueta que otorga LinkedIn, ¿vale? Esto no lo consigues además automáticamente. Lo tienes que solicitar a LinkedIn y LinkedIn valora si mereces ser Top Voice o no. Hay requisitos que no nos cuentan, pero hay algunos que sí, que es obviamente tener una comunidad de seguidores alta, ¿vale? No hay un número estipulado, pero alta. Luego, tener una frecuencia de publicación regular al menos 4 veces al mes, ¿vale? No vale el que publica una vez al mes o el que se mete cada X tiempo en la red social. Hay que publicar 4 veces y luego, pues un poco generar interés, ¿vale? Porque si yo tengo miles de seguidores y publico regularmente, pero nadie me da like, eso quiere decir que algo está fallando. Entonces, cuando tú tienes pues todas esas aristas, LinkedIn te puede llegar a considerar como Top Voice y se otorga la etiqueta. ¿Qué está fallando y por qué solo hay 15 personas o directivos que en nuestro análisis que tengan esa etiqueta? Pues un poco por lo que te decía, Antonio, que creo que falta más que los directivos se atrevan para generar más interés y más influencia y con eso pues van a aumentar su audiencia, etcétera, 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 y conseguirán ser top voice. Lo que realmente es poco entendible también que existan directivos con perfiles que están poco optimizados o directamente desactualizados, ¿no? Hay gente que se abre una cuenta, que graba un par de cosas o hace un par de posts, lo deja allí y esto realmente penaliza también no solamente el seguimiento, sino la imagen de las empresas y su reputación, ¿no? Porque da una imagen como de un cierto abandono, de un cierto desinterés. Por supuesto. Y aquí, por ejemplo, Antonio, es cierto que solo analizamos, y es otra de las peticiones que nos han hecho para el año que viene y lo tendremos en cuenta, solo analizamos los CEOs o el directivo de mayor rango de cada compañía, ¿vale? El tema es que yo invitaría a que los directivos, ya cuando tienen cierto cargo, todos tienen que tener al menos un perfil completo actualizado en LinkedIn. Primero porque cuando vayan a tener una reunión importante, aunque no lo crean, todo el mundo mira LinkedIn para ver quién es esa persona, para ver su background, su experiencia, etcétera. Es como una especie de tarjeta de presentación, digamos, ¿no? Hoy día la tarjeta de visita es LinkedIn. Claro. Las estamos perdiendo un poco porque hoy día ya tienes LinkedIn, ya buscas a la persona, ya ves su experiencia, por dónde ha pasado, cuántos años de experiencia. Incluso te diría que es mucho más completo que una tarjeta de visita, que solo veías el nombre, el teléfono y el email. Pero luego, bueno, aparte de que sea la tarjeta de visita, es importante no solo tener el perfil actualizado, sino aportar a la red, ¿vale? Yo creo que eso ya sería de nota, pero hacer aportaciones, incluso, que esto tampoco lo hemos dicho hasta ahora, no solo hablar de yo, también interactuar con otros perfiles. Cuidar esa red de contactos que tengas también es muy importante. Hablamos de que todo esto se produce, Ceci, en un mercado muy competitivo, tremendamente competitivo, y también en un entorno saturado de información. Sí, hay muchísima información, cada vez hay más directivos, cada vez hay más páginas, cada vez hay más información en LinkedIn, pero es cierto, Antonio, que el que lo hace bien y el que un poco aplica lo que os he ido comentando hasta ahora, tiene éxito. Entonces, yo diría que es cierto que cada vez hay mucha información, pero el que de verdad se atreve y habla desde un punto de vista más personal, tiene mucho éxito. Y hay grandes casos de directivos que son ejemplos para sus compañías y que han ayudado, yo creo, que a liberar la visibilidad o a posicionar determinados valores que hasta ese momento pues, no se conseguía con la estrategia de comunicación habitual. Si ahora preguntáramos a la audiencia por la reputación, a la audiencia de este podcast, seguramente
muchos de ellos nos dirían, bueno, la reputación es un intangible que está asociado a la marca, que tiene que ver con la percepción que hay en la sociedad, en la opinión pública de un producto, de una entidad, de un servicio, etcétera. Bueno, es una definición clásica que evidentemente es correcta, ¿no? Pero seguramente lo que hay que analizar es algo más profundo, es que la reputación al final tiene que ver e impacta directamente en la cuenta de resultados de una empresa. Y la reputación digital, y lo señaláis en el informe, ya no es solo una cuestión de grandes marcas, sino sobre todo de liderazgo personal. Totalmente. O sea, yo creo que la reputación digital es un poco trasladar lo que siempre ha sido lo no digital, Antonio, a la esfera digital. Entonces, obviamente los portavoces ahí tienen mucho que ver. Los portavoces de una empresa hoy día en LinkedIn son el cargo más alto, ¿vale? Y obviamente, si tú trabajas tu estrategia y gozas de una muy buena reputación, pues vas a hacer ganar en reputación a tu empresa. Voy a poner un caso que ya es pasado, pero mira, me vale como muy buen ejemplo. Payete, que lo hacía excepcionalmente bien en LinkedIn y hacía reflexiones personales y demás, yo creo que ayudó mucho a que Telefónica, bueno, pues tuviera una buena reputación, incluso estuviera más asociada a la innovación, a las nuevas tecnologías, etcétera. Y todo fue un trabajo desde su perfil de LinkedIn, que fue muy activo y que incluso su salida la anunció por LinkedIn. O sea, que al final para él era una red prioritaria. Por tanto, podemos concluir que los directivos, los altos ejecutivos de las compañías, tienen en sus manos, y esto es así directamente, la oportunidad de conectar, de influir y de diferenciarse y, por tanto, de aportar marca, imagen y reputación a sus compañías. Totalmente. Yo aquí lo que creo es que tienen que aprovechar esa oportunidad. Volviendo un poco a lo que decía al principio, si desaprovechas esa oportunidad y te conviertes en empresa, parafraseas lo mismo que dice tu empresa sin ningún tipo de reflexión, identidad, pues vas a perder esa oportunidad que de entrada la tiene. La gente quiere escuchar lo que dicen los directivos de las empresas, quiere saber qué piensan, quiere saber hacia dónde va una compañía por voz del directivo. Entonces creo que hay que aprovechar ese momento. Les invito a todas las compañías a que lo aprovechen. Muy bien, pues vamos a concluir con las claves principales, que son 3 de este informe de influencia digital de empresas y directivos. En primer lugar, el factor humano continúa siendo clave, absolutamente clave. Compartir ideas, aprendizajes o reflexiones sobre lo vivido genera conversación y también atrae audiencia. Y en tercer lugar, el vídeo, como estaba señalando, continúa siendo una oportunidad poco explotada porque solo un 6% de los directivos lo usa de forma recurrente. Aquí hay 3 claves que hay que tener muy en cuenta y a mejorar seguramente para el próximo informe, ¿no? Sí, yo creo que has dicho un poco los deberes para los directivos españoles en LinkedIn. Yo espero de verdad, porque creo que seguro que es así, que en próximos informes, porque al final de todo vamos aprendiendo y en los equipos de comunicación pues nos vamos atreviendo más cada vez, iremos mejorando en cuanto a formatos, a engagement, etcétera. O sea, que estoy seguro que esos deberes los vamos a ir cumpliendo. Y ya como conclusiones, y a modo de corolario, digamos que una estrategia clara y bien gestionada convierte a la presencia en LinkedIn del directivo y de la compañía en credibilidad, confianza y liderazgo. La autenticidad y la coherencia entre marca y persona se consolidan como el motor de un engagement sólido y también duradero. Y por último, las publicaciones personales auténticas y más allá del discurso corporativo, como hemos venido repitiendo en este podcast, Ceci, son las que generan vínculos reales y por tanto efectivos. Sí, no me quiero repetir, Antonio, lo has dicho claro, pero yo creo que es eso, que queremos ver, leer y escuchar a personas, no otra cosa. Entonces hay que aprovecharlo. Bueno, pues aplíquense el cuento, los directivos, que sepan que esto es un to-do, como se dice ahora, ¿no? Es algo que tienen que implementar aquellos que aún no lo hayan hecho y que eso va a tener una repercusión y un impacto muy directo y muy claro en sus compañías y en la imagen que proyectan ante la sociedad. Cecilia Prado, un placer como siempre compartir este tiempo de conversación contigo. Enhorabuena a todo el equipo digital de CREA por la publicación de esta tercera edición del informe de influencia digital empresas y directivos, y quedamos a la espera de la 4ª entrega, donde esperamos poder comentar que todo esto que estamos señalando hoy como digamos gaps que todavía suceden con respecto a otros países, pues se han superado. Estoy seguro que sí, y muchas gracias a ti, Antonio, por invitarme.
Pues hasta la próxima. Gracias también a todos ustedes por escuchar FICA Café, el podcast de CREAP España, y hasta la próxima edición. FICA Café. Nos une la comunicación.